que tiene por título El verdadero templo de Israel. Y vamos a leer Génesis 32, el capítulo 32, del versículo 23 al 32. Amén. Génesis capítulo 32, el versículo 23 hasta el 32. Lo vamos a leer todos juntos. Amén, hermanos. Todos juntos vamos a leer Génesis capítulo 32, el versículo 23 hasta el 32. Si la encontraron todos, un fuerte amén, por favor. Amén. Y lo leemos en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nuevamente Génesis 32, del versículo 23 hasta el 32. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba en su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Amén. Este mensaje es muy importante porque tiene que ver con la edificación del templo. Si ustedes se dan cuenta, ya de hace unas semanas atrás, el segundo mensaje está direccionado para la construcción y la edificación del templo. Hemos venido nosotros orando ya mucho tiempo justamente por un local y miren, Dios ha respondido. Ha sido de acuerdo a su tiempo, conforme a su horario, conforme a su perfecta voluntad, y Dios nos permite edificar el templo. Dios nos permite establecer este templo en esta región. Y como siempre digo, y estoy seguro que todos vamos a coincidir en ello, Dios tiene un propósito en este lugar. Dios tiene un plan en este lugar, porque por alguna razón Dios nos ha traído acá. Y acá es donde nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón. Es acá donde nosotros tenemos que poner realmente toda nuestra confianza y sobre todo toda nuestra expectativa. Tenemos que tener la expectativa de lo que Dios va a levantar y lo que Dios va a hacer en este lugar. Por eso, lo importante de todo esto es que nosotros estemos dentro del fluir de la palabra. Nosotros estemos siempre en el fluir de la corriente de la palabra de Dios que se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Por eso, los bendigo para que el día de hoy no solamente nosotros edifiquemos el verdadero templo de Israel, sino que podamos nosotros preparar todo aquello que va a ser necesario para edificar este templo. ¿Qué tipo de templo? El templo que realmente Dios desea. Si nosotros vemos en 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que son templos del Dios? Templo de Dios viviente. Es decir, Dios nos ha llamado ya como su templo. Dios nos ha llamado a nosotros como su morada. Y eso nosotros nos pone en un lugar muy alto, en un lugar muy privilegiado. Porque el hecho de que Dios Trino haga de mí su morada, haga de mí su casa, haga de mí su templo, eso realmente a mí me da una identidad. Y no solamente nos da una identidad, sino que nos da también una autoridad. Donde está Dios,
está el poder del trono celestial. Hay que usar ese poder. Hay que usar el poder y la autoridad que Dios nos ha otorgado ya. ¿Por qué razón? Porque, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice que ahora nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Esta imagen ya se restaurará en nuestras vidas. Por eso tenemos el privilegio de disfrutar de la misma presencia de Dios que es Espíritu. Amén. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y no solamente eso, sino que Dios también nos ha dado el poder. Por eso dijo en Génesis 1:28, id y sojuzgad la tierra, gobierne la tierra. ¿Qué vamos a juzgar? ¿Qué vamos a reinar? Todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado, eso vamos a juzgar, eso vamos a gobernar. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? El evangelismo. La misión de mundiales. Por eso Dios nos ha dado su poder. Cuando Dios creó al hombre, no solamente lo creó, sino que después de haber creado, lo bendijo. Fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra y gobernad la tierra. Esa es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, Dios ha puesto en nosotros, dice Génesis capítulo 2, el versículo 7, su aliento, el aliento de vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo more en nosotros. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, ahora nosotros ya estamos disfrutando de la misma presencia de Dios Trino que está juntamente conmigo. Y porque esta bendición tiene que continuar de generación en generación, Dios ha preparado también la bendición de la familia. Génesis capítulo 2. Ahí está la bendición de la familia. Y si ustedes pueden ver en Génesis capítulo 2, acá se encuentran todas las cosas. La presencia de Dios, la providencia de Dios, el poder de Dios, la bendición de la familia está en Génesis capítulo 2. Y esa bendición recae sobre todos nosotros. Todos nosotros, cuando nos saludamos, ¿cómo nos decimos? Hermano o hermana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermano, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. ¿Por qué? Porque somos miembros de una sola familia. Tenemos un solo Padre, tenemos un solo Cristo, tenemos un solo Dios. Por eso nos llamamos la familia del pacto. Por eso nos llamamos la familia de Cristo. En primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro dice, porque todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso realmente es una identidad. Y porque tenemos esta identidad, Dios nos ha dado un pacto. ¿Cuál es el pacto? Génesis 3:15. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Aplastó la cabeza de Satanás. Cristo deshizo por completo todas las obras del diablo. Por eso, nosotros en nuestra oración o en nuestro tiempo de oración marcada, siempre debemos confesar, gracias Señor porque eres mi Cristo, porque eres la simiente de la mujer, porque eres la promesa de mi Padre, porque eres la promesa que Dios me prometió. Génesis 3:15 se cumplió en mi vida. Por eso nosotros tenemos que estar orando. Nosotros tenemos hijos. Un día nuestros hijos van a crecer y aunque no nos gusta a nosotros los padres, un día van a formar su propia familia, ¿no? Es la ley de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, permite que mis hijos se encuentren con aquella persona que está enemistada con Satanás, que se encuentre con la persona que tiene el pacto de la simiente de la mujer, que lo toma como su pacto y su promesa, y sobre esto, Señor, que edifiquen su hogar. Es una bendición muy importante que tenemos que hacer nosotros sobre nuestros hijos. No esperemos que llegue el tiempo. Ahora es el tiempo de orar por ellos, por adelantado. La bendición por adelantado. Es lo que Dios ha prometido. La bendición de la familia de antemano. Y con esto, Dios llama a Noé y le dice, Noé, hazte un arca. Génesis 14. ¿Por qué tenemos que hacernos un arca? ¿Por qué Dios le llama a Noé y le dice, hazte un arca? Y no solamente hazte, sino
entra al arca. ¿Por qué razón? Porque iba a venir el gran diluvio. Porque ya en la época de Noé, lo que nos dice en Génesis 11, del 1 al 6, ya está la época de Nefilín, los caídos. Por eso hay mucha perturbación espiritual en este tiempo. Hay muchos problemas espirituales en este tiempo. Hay muchos problemas mentales en este tiempo. Se están levantando. Y esto es los problemas de Nefilín. Y es ahí, en esta época de Nefilín, donde Dios llama a un hombre. Dios llama, a Abraham. Génesis capítulo 12, del 1 al 4, le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás, el lugar donde te encuentras, es una tierra de maldición. Miren, antes que Dios llame a Abraham, Abraham vivía en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. Esa tierra, Ur de los Caldeos, era una tierra idólatra, era una tierra pagana. Y Dios mismo llama a Abraham, le dice, Abraham, sal de esa tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y hacia dónde lo dirigió Dios? Canaán. La pregunta es, ¿por qué Canaán? ¿Por qué Canaán? ¿Saben por qué? Porque Canaán es la tierra prometida. Es la tierra donde tenía que venir Cristo, nuestro Redentor, la simiente de la mujer. Por eso se le llama la tierra prometida, porque de ahí salió el Cristo prometido. Y ahora nosotros tenemos ese pacto. Tenemos ya este pacto de la simiente de la mujer para poder proclamar y testificar que Jesús es el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado al principio. Ahora, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y en Génesis, capítulo 15, el versículo 1, Dios le dice, yo estaré contigo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Miren, que Dios sea nuestro escudo, hermanos. Eso da poder. Ustedes han visto a los policías. Los policías cuando están de guardia, ¿qué se ponen? Su chaleco antibalas, ¿verdad? En cierto modo, es su escudo. Pero miren, acá Dios mismo es nuestro escudo. Dios mismo es nuestro protector. ¿De qué debemos de temer? ¿A quién le vamos a temer? Si Dios mismo es nuestro escudo. Si Dios mismo es mi galardón. Es un pacto, es una promesa. Amén. Esto es lo que Dios realmente ha dicho. Y ahora, en medio de esta situación, Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 22, le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo. Mano, yo pregunto, si de aquí vamos a nuestra casa y si escuchamos una voz, hijo Herman, sacrifícame a tu primogénito, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a creer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos a creer o no vamos a creer? Ahora ya no es necesario. ¿Saben por qué? Porque tenemos la palabra escrita, la palabra viva. Y hay muchos que se están dejando guiar por esas voces incorrectas, por esas voces de los nefilín, que hay religiones, hermano, esas religiones ocultas que sacrifican niños. Hay en el mundo. Averigüen, investiguen. Y a veces nosotros, por tener una teología incorrecta, caemos en esa corriente incorrecta, que lo único que hace es traer perturbación y dolor a la familia. En Hebreos capítulo 11, nos dice, Hebreos capítulo 1, el versículo 1 al 4 dice que en otros tiempos Dios hablaba de diferentes maneras y se manifestaba también de diferentes maneras. Pero en los postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de la palabra, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, si alguien de ustedes dice, Dios me ha dicho que te diga, ¿le van a creer? Dios me ha dicho que yo te diga, no. Mírenme, un solo ejemplo nada más.
El Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que Cristo era o es 100% hombre y 100% Dios cuando estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra. Amén. ¿Creen ustedes que Cristo es Dios? Amén. Tenemos que creer porque la Biblia dice así, Jesús es Dios. Amén. Cuando Cristo estaba predicando, ¿alguna vez o alguno de los evangelios registra que Jesús haya dicho a los discípulos, ¿y Dios me ha dicho que te dijera? No. ¿Qué decía Jesús? La Escritura dice. La palabra dice. ¿Por qué? Porque la palabra es la máxima autoridad aquí en la tierra. Ahora nosotros tenemos la palabra. Tenemos que regirnos por la palabra. La palabra es nuestro estándar. La palabra es ahora nuestro guía. Para que la palabra se grabe en nuestras vidas, se enraíce en nuestras vidas. Y no prestemos atención a esas voces que vienen en el pensamiento. El otro día mi esposa me mandó un audio, un video, donde un niño le dice a su papá que el niño desearía que sus padres estén muertos. Y su padre sorprendido le dice, ¿de dónde se aprendió eso? ¿Quién te ha dicho eso? No, papá, es que hay unas voces en YouTube que he aprendido que dicen que tengo que matar a mis padres. Los niños están siendo controlados por esas cosas. A veces nosotros pasamos por alto esas cosas, pero no, hermano, hay que prestar atención a lo que está sucediendo hoy en día, porque muchas veces ignoramos esta realidad. La época de Nefilín. La época de Nefilín es muy peligroso. Remanentes sobre todo. ¿Qué están consumiendo ustedes en el internet? ¿Qué tipo de juegos están haciendo? Hay que tener claro. La época de Nefilín sutilmente entra a la conciencia de nuestros remanentes. Sutilmente entra a la conciencia aún de los propios adultos. Porque nosotros, con nuestro poder, con nuestra fuerza, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, al contrario, nos controla. Por eso Dios dice, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y acá, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham sabía, dice Hebreo, sabía que Dios podía levantar a Isaac de la misma muerte. Le creyó. Y esa certeza o esa confianza que Abraham puso en Dios le fue contada por justicia. Lo mismo para nosotros. Cuando nosotros creímos que Jesús es el Cristo y le confesamos que es el Señor de nuestras vidas, eso nos fue contado a nosotros por justicia. Por eso que nosotros somos justificados. Amén. Somos justificados. No importa lo que diga el mundo. No importa lo que diga Satanás. No importa lo que diga tu ambiente, no importa lo que digan las personas, importa lo que Dios dice. Dios dice, tú eres mío. Tú eres mío. Isaías 43. Mío eres tú. Eres de gran estima ante mis ojos. Eres honorable. Miren esa bendición. Dios nos dice, tú eres honorable. ¿Y qué sucedió acá? Y Dios conoció que Abraham realmente le temía. Y no solamente le temía, sino que le obedecía. Hermanos, a Dios no solamente basta con creer. ¿Saben por qué? Porque en Santiago dice algo muy duro. En Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero recuerda que aún los demonios creen y le temen. Pero nosotros le creemos, por supuesto que sí. ¿Y cómo se evidencia? Cuando le creo y obedezco su palabra. Cuando echo toda incredulidad, porque la Biblia dice que el que está con Cristo, ya todo ha sido consumado, ya todo ha sido terminado. Amén. Nos da una identidad, nos da victoria, nos da poder. Es lo que Dios mismo lo ha establecido. Por eso, con todo esto, Isaac recibió la bendición de la economía de la luz. La economía de los remanentes y la economía para las misiones. Encontró los pozos de agua viva. Los pozos de agua viva. Yo los bendigo, hermanos, para que esta bendición recaiga sobre nuestras vidas. Para que nosotros seamos revestidos con la palabra de Dios. Y acá hay una conclusión muy importante. Dice en 1 Corintios 3:16 que ahora Dios nos llama a nosotros como sus templos. Somos templo de Dios. Bendice a tu hermano que está a tu lado. Dile, tú eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios.
Amén. Y como somos templo de Dios, Dios levanta a Jacob de una manera representativa. Cuando Jacob luchó con el ángel de Dios, el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Pues no te llamarás Jacob. De aquí en adelante te llamarás Israel. ¿Por qué razón? Porque tenía que cumplirse la palabra que le hizo a Abraham, su abuelo. ¡Qué bendición! En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y se cumplió. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, realmente lo cumple. Por eso, hemos visto nosotros en el primer mensaje, el primer culto, hemos visto Génesis, el capítulo 28, ¿no? Vamos a ver nosotros qué sucede. Génesis capítulo 28 del 10 al 22, dice que mientras Jacob huía, ¿no? Mientras Jacob huía, él tuvo un sueño, o soñó un sueño. Y soñó que una escalera. Esta escalera es algo representativo. Algunos o a veces pasamos por alto este sueño que tuvo Jacob, pero dice que la escalera estuvo desde la tierra hasta la cumbre del cielo. Y los ángeles de Dios que subían y bajaban. ¿Y por qué no dice bajaban y subían? Dice subían y bajaban. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo, cuando Cristo estuvo en este mundo, no solamente Cristo estuvo solo, estuvo con todos los ejércitos celestiales. El ángel del Señor está juntamente con nosotros. Amén. Ya está con nosotros. Por eso no debemos de pasar por alto estas cosas. Hermanos, remanentes, cuando vayan a sus estudios, cuando vayan a su trabajo, hermanos, cuando vayan a hacer sus trabajos, sus empresas, no van solos. Físicamente sí estamos solos, pero espiritualmente el ángel está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, los ángeles también. Hermanos, ¿han visto ustedes cuando va un diplomático a un país? ¿Han visto? ¿Llega solo ese diplomático? No llega solo. Llega con toda su delegación, con toda su seguridad. Si esas personas mortales, porque son mortales, van con toda su seguridad, ¿cuánto más nosotros que somos ciudadanos del reino de los cielos? Tenemos esa identidad. Hay que vivir con esa identidad. Hay que ir con esa seguridad. Dios me ha dado, los ángeles celestiales están ahora juntamente conmigo. Donde quiera que yo vaya, Dios está juntamente conmigo. Y en el lugar donde estoy, en el lugar donde me encuentro, está también la bendición de Manuel. Jacob no se había dado cuenta que el lugar donde estaba, Dios estaba con él. Y no solamente estuvo con él, sino que tuvo temor. Porque ciertamente este lugar donde estoy es realmente la casa de Dios. Hermanos, miren, acá hay un secreto muy importante. El lugar donde ustedes están, el lugar donde ustedes se encuentran, eso lo convierte en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está juntamente con ustedes. Y donde están ustedes, está Dios. Y si está Dios, es la casa de Dios. Amén. ¿Cómo se le llama a la casa de un presidente? El palacio de gobierno. Si ese presidente deja de ser presidente y se va a otra casa, deja de ser la casa del presidente. La casa de Dios está juntamente con nosotros. No perdamos esa bendición. Por eso tenemos que edificar el verdadero templo. ¿Dónde comienza el verdadero templo? En mí. En nosotros empieza el verdadero templo. Ahora, Génesis, el capítulo 31, del 1 al 19. ¿Qué nos enseña Génesis capítulo 31, del 1 al 19? Dios bendice realmente todos los lugares donde están, como un templo. Y el lugar donde estamos nosotros realmente se establece la bendición del trono celestial.
Y no solamente se establece la bendición del trono celestial, sino que Dios da esa providencia que nosotros necesitamos para levantar y edificar el templo. Miren, en Génesis capítulo 31 sale un personaje. Sale Labán. ¿Quién es Labán? El tío de Jacob. Labán tuvo 2 hijas, ¿no? Y cuando Jacob mira a Raquel, va a su tío Labán y le dice, voy a trabajar por Raquel, tu hija, por 7 años. Ok, trabajan. Cuando cumplió los 7 años, se dio cuenta que no le había dado a su hija Raquel, sino le dio a la primera, a Lea. Y cuando el día siguiente, cuando se dio cuenta, ¿qué has hecho conmigo? Me has mentido. Y entonces Labán le dice, es que nuestra tierra no se acostumbra a dar primeramente a la segunda, sino a la mayor. Ok, voy a trabajar 7 años más por Raquel. Miren el inmenso amor que tenía Jacob por Raquel. Trabajó 7 años más. Cuando se cumplió el tiempo, hayan pasado 14 años, cuando se cumplió el tiempo, Labán no lo dejó ir. Mira, trabaja 7 años más, o 6 años más. Y yo te llenaré de todos los recursos para que vayas y vayas en paz a tu tierra. En conclusión, Labán le engañó a Jacob por las cosas materiales, por las cosas físicas. ¿O no? Así es la palabra de Dios. Lo engañó, prácticamente lo engañó. Ambos estaban engañando, porque después Jacob también engaña a Labán. Pero miren, pasaron 20 años en ese trance. Pasaron 20 años. Hermanos, ¿cuántos años o cuánto tiempo a veces perdemos por las cosas innecesarias? ¿Cuánto tiempo a veces perdemos por no tomar las mejores decisiones? O simplemente por no saber esperar. Hasta Cristo mismo dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Hay que esperar, esperen la promesa del Padre. 20 años pasó, pero a pesar de que pasaron 20 años, Dios bendijo a Jacob, porque su palabra se tiene que cumplir. Ya nosotros somos benditos. No tenemos que estar buscando bendición porque ya somos benditos. Una sola cosa tenemos que buscar. Mateo 6:33 dice, mas buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Todo viene por añadidura. Simplemente tenemos que buscar lo que Dios ha preparado. Por eso, cuando se encontró, cuando Jacob estaba yéndose sin avisar a su tío Labán, estaba yendo a su tierra, Labán se dio cuenta y fue al encuentro de Jacob. Y en ese lugar ellos hicieron un acuerdo, nunca más buscarse. O sea, hubo una alianza entre ellos. Y en esa tierra donde se encontraron, puso el nombre de Mizpa. Jacob puso el nombre de Mizpa en ese lugar. ¿Y saben qué significa Mizpa? Mizpa significa torre. Mizpa significa torre. Y Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Hacia él corre el justo y será levantado. ¿Hasta qué punto Jacob había tomado la promesa? ¿Hasta qué punto Jacob había tomado el pacto para que aún en su día cotidiana tome la promesa de la torre? Pues hermanos, el pacto que Dios nos ha dado, tenemos que personalizarlo día a día. Que Dios no sea una visita en nuestras vidas, sino que sea algo real, que sea el dueño de nuestras vidas. Porque ¿qué dice el Salmos? El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Dice el que habita, no dice el que visita, o en su Biblia dice el que visita. Dice el que habita. Nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi roca, en quien yo confiaré. El pacto, la promesa. Que Dios sea nuestra torre. Amén. ¿Qué sucedió luego? Luego sucedió lo que hemos leído.
En Génesis 32, lo que hemos leído 23 al 32. Dice que Jacob se encontró en una crisis, porque era el tiempo de encontrarse con su hermano mayor. Recuerden que su hermano mayor lo estaba buscando para matarlo. Y acá fue un momento donde Jacob se encontró solo, en el río Jacob, se encontró solo. Tuvo un tiempo de determinación. Hermanos, mírenme, ¿qué sucedió cuando Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, cuando se encontró con dificultades, cuando se encontró con crisis, cuando se encontró con problemas? Esos problemas, dificultades, más le alejaron a Dios. Pero fue lo contrario para David. Cuando David se encontró con problemas y dificultades, eso más le acercó a Dios. Por eso, cuando estemos nosotros en nuestro tiempo solos, es el tiempo de mayor determinación para nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios manda realmente a su ángel. Así como Dios mandó a su ángel y el ángel luchó con Jacob. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es eso que un hombre mortal, porque Jacob es un hombre mortal o no? Mortal. ¿Cómo es eso que un hombre mortal, Jacob, venza a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios pierda ante un hombre mortal? ¿Cómo es eso? ¿Y saben qué sucede? La Biblia dice que muchas veces Dios calla de amor. Dios calla de amor. Sofonías 3:16. Yo callo de amor. A veces nosotros, cuando jugamos con nuestros hijos, con nuestros pequeños, a veces nosotros intencionalmente nos dejamos ganar, ¿o no? Nos dejamos ganar. Y cuando nuestros hijos ven que nos han ganado, ellos están contentos. Le ha ganado a mi papá. Pero no saben que nosotros nos hemos dejado ganar. Así es Dios. Dios de amor. A veces Dios se deja ganar, ¿para qué? Para que nosotros no vayamos contentos, orgullosos. Le he ganado a Dios. Eso es lo que sucedió. Por eso que Dios le dijo a Jacob, no te llamarás tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. El pacto, la promesa. Eso está en nosotros. Tenemos ese pacto, tenemos esa promesa. Hermanos, lo que Dios nos ha dado a nosotros es un pacto muy importante, un pacto representativo, porque el hecho de que Dios cambie de nombre, eso te da una bendición representativa, y lo mismo para nosotros. Tenemos nosotros un nombre, tenemos nosotros una ciudadanía, un pacto muy representativo, y con esto tenemos una conclusión. ¿A qué tipo de conclusión nos tenemos que aferrar el día de hoy? Hermanos, ciertamente el templo del Señor es la casa del Señor y puerta del cielo. Ciertamente tenemos que preparar este templo con los 3 atrios. Y acá tenemos que centrarnos para poder levantar remanentes, élites. Pero ¿qué tipo de élites tienen que ser nuestros remanentes? ¿Qué tipo de élites tienen que ser? Tienen que ser élites del Evangelio. Que conozcan quién es Jesús el Cristo. Que conozcan la voluntad de Dios. Que conozcan el deseo de Dios. Y con esto no solamente levantar remanentes élites, sino también levantar líderes, élites. ¿Qué tipo de líderes tenemos que levantar? Lo que dice Romanos 16. Líderes, los colaboradores, los hospedadores, los compañeros, los parientes, los que exponen su vida por causa del Evangelio, los que ponen su vida por causa de las misiones mundiales. Levantemos y edifiquemos el primer templo, ese templo verdadero que se encuentra en nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón manda la vida. ¿Cuál es tu tesoro? Ahí está tu corazón. Amén. Que nuestro mayor tesoro sea el templo. Que nuestro mayor tesoro sea el arca. Es lo que tuvo David. En su corazón David tenía 2 cosas. El pacto, la alianza
y el templo. Y esta misma bendición también esté en nuestras vidas y en nuestra posteridad. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Permítenos edificar y levantar el verdadero templo que deseas. El verdadero templo que tanto quieres, Dios. Permítenos levantar y edificar ese templo y podamos, Señor, establecernos como la casa de Dios, que es la puerta del cielo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. De esta manera ya estamos finalizando el culto del día de hoy. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan victoria en esta semana. Amén.